Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de todos los Johaneros Go. Sí, efectivamente, la insólita experiencia. En este capítulo vamos a abordar el tema de personas que aseguran ser contactadas por seres de la raza felina. ¿Quiere conocer cuáles son los mensajes? ¿De qué hablan? ¿Cuáles son las advertencias que dan a la especie humana? Así que bueno, pues la invitación para que usted se quede, la invitación para que usted esté muy al pendiente de todo lo que le tenemos que informar en esta transmisión a través de esta entrevista. Nuestras vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en Twitter me encuentran como @JohananDíaz. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla a través del Instagram. Estoy como Johanan Díaz. En Facebook me encuentra usted como Johanan Díaz Oficial. El correo electrónico donde todos ustedes pueden hacer contacto con un servidor, johanandiaz@gmail.com. Y la página donde ustedes pueden obtener mayor información es la www. Ahí lo está mirando usted, es www.insólitaexperiencia.com. Esa es la página donde todos ustedes pueden hacer contacto y entre todos conocer lo que implican estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. Así que bueno, pues ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla para que en conjunto, bueno, pues vayamos conociendo lo que implica este gran tema que les llama y nos llama a todos la atención. Vamos a enlazarnos en estos momentos con nuestros invitados de esta noche, a quienes les agradezco enormemente que estén por acá muy al pendiente y bueno, pues para conocer estas historias tremendas que ellos tienen de esta lo que el contacto con estas entidades denominadas felina. Así que bueno, pues un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, Hola, Johanna, buenas noches. Hola, pues Muchos un saludos, muchos al abrazos allá a nuestros hermanos mexicanos. no, pues al contrario, de verdad qué gusto que estén por acá ayudándonos a entender mucho de esta historia tremenda que traen estos contactos, los mensajes, en fin, todo lo que poco a poco nos van a compartir a lo largo de esta entrevista. Me gustaría que, como es la primera vez que ustedes están aquí en el canal, que se pudieran presentar, que nos dijeran también en qué parte de la historia de ustedes, bueno, comienza esta experiencia de contacto, de favor. bueno, mi nombre es Daniela, mi esposo Jacob, y bueno, todo parte obviamente con el despertar espiritual y todo lo que conlleva el camino para llegar a ese despertar espiritual. No fueron inmediatamente contactos en sí, sino que fue todo un proceso, la verdad. Fue de manera gradual, me imagino, Jacob. Exactamente. Claro, todo esto también está muy ligado al despertar de la conciencia y a mucho, también está muy ligado con el tema de las semillas estelares, que igual está muy en la palestra hoy en día, sobre todo este últimos 2 años, que salió muy a la luz el tema de las semillas, las razas estelares, un poco hemos ampliado nuestro conocimiento cósmico con respecto a nuestra existencia y a que no estamos tampoco solos en el universo. Ok. Oye, también, Johanna, te queremos Sí, agradecer sí. que gracias a ti y a tu programa hemos conocido a Jennifer Siso, que estuvo entrevistada hace un par de meses atrás en tu programa. Y gracias a esa experiencia, Sí. a ese lazo que se hizo a través del canal de YouTube, pudimos compartir, interactuar y conocer también a más seres, más personas con la misma, Contactadas, semillas claro, estelares. con cosas en común. Qué Como ella bueno. dijo en su entrevista anterior, a ella también sus familiares ya le habían dicho, ¿verdad?, que al venir a Chile iba a encontrar a afines, gente similar a ella. Y tal cual, gracias a ti, ella dejó su contacto y nos pudimos ubicar con ella y claro, hemos podido compartir estos conocimientos también junto a ella.
Qué bueno, qué interesante. Digo, pues yo creo que eso es lo mejor de todo, que se pueda utilizar este tipo de información ahora a través de las redes sociales para hacer estos vínculos de comunicación y que siga fluyendo todos los detalles, que eso es lo más importante, todo lo que ustedes traen, todo lo que los demás compañeros traen, para que la gente entienda de que no estamos solos en el universo. ¿O a qué conclusión ustedes han llegado después de todo este asunto? Bueno, como te decía, fue todo un camino que partió, bueno, esto más que nada lo queremos contar para que todos se den cuenta que todos estamos en el camino, solo que nos tenemos que empezar a dar cuenta y empezar a concientizar, ¿verdad? De lo que las señales que nos van dando, porque al principio no se nota mucho, pasa como algo común y corriente. Y después, gracias a un poco tener el conocimiento también, empezar a estudiar o investigar el tema, es que se vuelve ya como un poco más palpable, ya más visible y ya los contactos empiezan a ser como Más evidente. más evidentes, claro. Claro. En el caso de ustedes, ¿inician los dos a la vez o es de manera independiente, luego se conocen? ¿Cómo es esa parte? Ya, te contamos. Bueno, nosotros, pareja normal, un noviazgo normal, pero empezaron a haber contactos espirituales, como te decía primero, cuando empezamos a abrirnos a experimentar lo que es la naturaleza, lo que es la madre tierra, Gaia, como quieran decirle, ¿verdad? Y fueron justamente las montañas de acá de los Andes en Chile. Y ahí parte todo, porque claro, como te decía, éramos una pareja común y corriente, sin mucho conocimiento espiritual. La verdad es que, por ejemplo, él creía un poco en Dios, bajo una institución, una iglesia, etcétera. Yo era atea, total. Entonces teníamos como discordia en ese tipo de temas. Y al empezar a salir y empezar a conectarse con la naturaleza, tener esta desconexión, ¿verdad?, del trabajo, De la Matrix. de la Sí, Matrix, sí. claro, del sistema, empezaron a surgir preguntas. Yo creo que las típicas preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿de dónde venimos? Si hay un Dios, ¿dónde está? ¿Por qué nos creó? Etcétera. ¿Por qué existe el mal? Y la verdad es que en una de esas ocasiones donde nos fuimos a acampar ahí en las montañas, surgió algo, la primera como experiencia espiritual fuerte, que fue juntos, y fue, bueno, en realidad él me estaba contando su vida, y me empezó a contar cómo era crecer con una creencia y que, bueno, prácticamente tu vida tenga como una guía. Y yo le conté mi experiencia de lo que es crecer sin ninguna guía. Y ahí se produjo una empatía tan grande que eso yo supongo, bueno, en ese momento no sabía nada, obviamente, abrió ciertos portales, pero portales entre nosotros. Yo no sé si tú conoces el significado de lo que es una flama gemela O flama o divina, flama divina. claro. No, no, no. ¿Qué significa eso? Bueno, bueno, tú sabes que aquí existe el término almas gemelas, ¿cierto? Y Sí, son así es. personas, ¿verdad?, que se conocen acá en la Tierra, son muy afines y tienen una muy linda relación de amor. Las flamas gemelas o flamas divinas son uniones que se hacen entre dos personas, pero no necesariamente son tan afines. La verdad es que tienden a ser completamente contrarias, pero completamente complementarias a la vez. Eso a ti te lleva a un conocimiento mayor con lo que respecta a la empatía y de verdad empezar a conocer el amor con otra persona, el amor real, ya no un amor de un noviazgo común y corriente. Y con otra perspectiva también, Y bueno, porque de ese momento de empatía y de acoplamiento y de compartir nuestra experiencia, empieza a surgir un despertar de conciencia espiritual. Eh, Daniela, como te mencionaba, era atea,
y empezamos juntos un camino. Bueno, yo tenía unas bases de conocimiento inculcadas por mis padres, que eran muy creyentes, son muy instruidos. Entonces empezamos a abarcar esos conocimientos, a repasarlos, pero en el camino empezaron a aparecer estos contactos y también sutilmente sugiriéndonos libros o cosas o viajes a ciertos lugares que muchas veces nos mostraban cosas, eh, llámese contactos, luces, naves, lo que sea, y hasta revelaciones internas con respecto a todo este despertar y esta experiencia de contacto, al principio no tan externa, sino que más bien interna. Claro. Y de ahí en progresivo hasta ya ser algo más manifiesto y algo más global, más en el colectivo. No sé si se entiende eso. Claro, sí. Ahora, dentro de esto, ¿cuáles fueron los primeros mensajes y con quién comienzan ustedes a entablar esa comunicación? Porque ustedes nos lo cuentan ahorita bien sencillo, bien tranquilito, pero ¿realmente fue así tan sencillo y tan tranquilo? No, por supuesto que no. Fue una montaña rusa total, porque, claro, ese fue como el primer encuentro, que fue como la empatía entre nosotros y empezar a fusionarnos los dos como un solo ser. Fue complejo, claro, porque la definición es compleja, pero para nosotros se dio de una manera natural y paulatina, en el tiempo. Ni siquiera sabíamos, o sea, esto lo aprendimos ahora, en ese momento no sabíamos nada, solamente fluimos. Lo que pasó después es que, bueno, a través de este conocimiento, quise yo salir de mi ignorancia y aprender qué era lo que él había aprendido durante toda su vida. Yo lo que máximo sabía, Johanan, era para Semana Santa las películas de Jesús, nada más. Ese era todo mi conocimiento Claro, de cosas, no sé, celestiales o de historia incluso, porque yo sí. hasta ese momento ni siquiera sabía por qué existía el antes de Cristo y el después de Cristo. No sabía que existía un ser que era tan importante que llegó a incluso a marcar la historia. Y para mí eso fue lo que me hizo clic, de saber que mis preguntas iban por ese camino para poder contactarse, porque había yo descubierto algo que no sabía antes. O sea, estaba para mí un paso más cerca de la verdad. Entonces ahí empezó este tema de complementar el conocimiento que tiene él con mi cuestionamiento. O sea, yo le hice a él cuestionarse todo. Yo igual no había leído nunca la Biblia, pero no me calzaba. El tema es que el contacto que hubo en ese momento fue algo que se llama, que es el espíritu de la verdad, que es como una hambre de conocimiento. Nosotros nos devoramos todos los libros que pudimos. Empezamos obviamente por lo básico que era la Biblia, la leímos completa, la entendimos sobre todo la parte de Jesucristo, que es la mejor parte, pero obviamente todavía a mí no se me habían respuesto mis preguntas, o sea, todavía no sabía quién era Dios, dónde estaba, por qué nos creó, por qué habría un Dios de una sola nación o de un solo planeta, si yo sé que yo ya en mi conocimiento propio, o sea, algo que yo creo que le dice a todo ser humano de que no estamos solos. O sea, hay más planetas, hay más seres, y yo dónde encuentro esa información. En el camino, como te decía Jacob, Sí. a través de sueños, a través de pistas que uno puede encontrar desde en internet, en un video, leyendo algo, en artículos, se nos fueron dirigiendo a ciertos libros, como por ejemplo, Por ejemplo, uno de los libros que nos hizo clic al principio, que llegó, bueno, igual yo siempre he sido un buscador, me considero un buscador de la verdad. Llegué a los libros apócrifos que están muy mal considerados, sobre todo en esta época, por el mismo título de tener apócrifo en mm, en su antítesis de cualquier cosa. Pero llegué a un libro súper interesante, llegué a los libros de Enoch. Investigando nos dimos cuenta que Enoch fue un ser muy particular
porque tenía contactos con estas seres y esta raza y lo dejó plasmado en muchos libros. Pero uno de los libros más principales está resguardado en una orden que se llama la Orden Martinita del Perú. Y Libro de justamente, Enoch 3. claro, justamente ese libro habla de los viajes que tuvo Enoch, viajes etéricos, viajes físicos, como si quieran interpretarlo, y habla con el contacto de estos siete cielos, de estas varias esferas celestiales, y habla sobre la raza felina. De hecho, hay varios pasajes en ese libro sobre que hace alusión hacia la raza felina, Los cachorros león. los Hay dioses un capítulo. león, las tribus y toda la connotación que tiene que ver con el simbolismo de esa raza en este planeta. Eh, bueno, y también un par de documentos más, libros, Libro de hasta, Melquisedec, que, bueno, también es una historia un poco complicada, pero existen acá en algunas religiones lo que es el sacerdocio de Melquisedec, y nosotros no sabíamos tampoco de dónde provenía, hasta que llegamos al libro de Melquisedec, que también es un ser que vino acá a la tierra, que de hecho, ya como un poco más bíblicamente hablando, él fue el que preparó a Abraham, que es el padre de Isaac, que es el padre de Jacob, de las 12 Israel, de tribus las de 12 Israel. tribus de Israel. O sea, está todo conectado. Nosotros eso empezamos a hacer. Empezamos a leer los libros y nos dimos cuenta que está todo conectado. Claro. Empezamos a hacer línea investigativa con respecto a textos antiguos, libros, referencias. Otras Empezamos a hacer, culturas claro, incluso. empezamos a hacer un trabajo bien exhaustivo y también pasar por los fenómenos ovni que no están exentos de la historia, sobre todo en la raza eh, sumeria y bueno, a través de toda la historia. Y ya después, cuando quedaron un par de cabos sueltos, como que todo igual era muy contado como cuento, nos llega por revelación el libro de Urantia. No sé si alguna vez has oído sobre él o te han hecho mención en este canal sobre él. Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Lo has leído tú? He leído una parte de lo que es el libro de Urantia, la famosa Biblia extraterrestre, como también es conocida, ¿no? Exactamente, Ujú. la Claro. Biblia terrestre. Claro, sí. Bueno, es un libro bastante cototo, es muy grande de comprender, pero está bastante bien explicado con respecto a la magnitud de la creación y la multitud de creaciones y planetas creados. Ahí habla de siete superuniversos, un universo maestro, una fuente emanadora de toda la realidad, y de ahí se compone un sistema complejo y casi infinito de creaciones. Entonces, al llegar a ese libro, también llegaba un conocimiento también ya de una perspectiva más Cósmica. cósmica y que daba los cabos sueltos. Ese libro llegó a unir todos los libros que ya habíamos leído antes y era como eh, el eslabón perdido, que esclarecía muchas cosas, conceptos, hechos históricos y sobre todo hechos históricos aquí en la Tierra, que muchas veces se nos han omitido por un tema de que conviene mantener a la La masa, masa. a la humanidad en la ignorancia. Bueno, entonces ese libro es Sí. bastante importante, por eso lo menciono, porque tiene mucha verdad. De hecho, es un libro completamente recomendable, no con un fin de establecer un culto religioso o secta, o como quieran llamarlo, sino que es para ese libro está muy recomendado para el autoconocimiento y autocrecimiento espiritual, porque lo que se viene ahora, después de que estamos viendo una decadencia en las instituciones, sobre todo en las espirituales, en la iglesia, el camino que le está quedando al hombre es un camino del autoconocimiento, del autodescubrimiento, a través de su propia experiencia y a través de su propia vivencia y de lo que conoce, e ir construyendo su realidad y progresando espiritualmente y a nivel de conciencia. Ahí obviamente todo cambió. Con ese libro ya, como decía Jacob, nuestra mente cósmica se expandió bastante. Claro. Ya por lo menos mis preguntas ya no estaban, ya sabía cómo se había conformado desde Dios en adelante, desde el yo soy en él completo en su eterna soledad y decide
fragmentarse para convertirse ya en Dios Padre en adelante. Y obviamente, aparte de explicar muchas cosas de que pasaron acá en la Tierra, explicó muchas cosas que también pasaron fuera de la Tierra. Muchas cosas que a nosotros no han llegado, pero... Claro, repercusiones de cosas que han pasado fuera. Claro, y a nosotros nos ha llegado la información como un poco revuelta. No han mezclado peras con manzanas, han hecho lo que han querido en realidad con la información con tal de entorpecerla. Pero este libro es tan esclarecedor que nos cuenta también la razón del mal en este planeta. Es yo creo que una de las partes que más nos da respuesta al leer ese libro. Claro, así Muchas es. veces, cuando la gente empieza el despertar espiritual, una de las primeras preguntas que se hace es que ¿por qué existe tanto el mal? ¿Por qué llega hasta tal punto y cuál es la causa? Muchas veces, muchas veces el sistema nos inculpa a nosotros y hay un pesar colectivo de que nosotros somos los culpables del mal. La misma iglesia, el Claro. pecado, por Claro. tu culpa y anda a confesarte, Claro, etcétera. pero nos dimos cuenta que en realidad esto viene de arriba, viene de antes. El mal viene desde antes de la fundación del mundo y lamentablemente hizo trinchera acá. Y el libro esclarece un poco esa parte de la historia que nosotros no tenemos clara, que no han tergiversado, que no han omitido de una forma muy dañina para nosotros reconocer nuestras raíces y nuestros orígenes. Muchos seres en este mundo tienen un origen estelar, de luz, como quieran llamarlo, pero este sistema está como con esa misión de hacer que tú no puedas reconocer esa realidad tuya, de que tú eres también un ser de luz, un Exactamente, ser espiritual. parte de este Sí, universo, ¿no? Parte de este todo. Exacto. Ahora, exactamente. De entonces, la comunicación. claro, empiezan ustedes con estas dudas, ¿no? Pongámoslo así, dudas existenciales. Y después van buscando información, se conocen, van debatiendo, van conociendo, van informándose. ¿Y luego qué sucede? Ya cuando tienen la información, ya cuando saben, ahora sí que cuando ya están conscientes de todo lo que implican estos grandes temas, ¿qué sucedió? Ya, aquí viene lo bueno. Ok. Bueno, sí, ya. ¿Por qué te nombramos tanto el libro de Urantia? Ajá. Porque al leerlo fue que se fueron produciendo cosas que en el libro dicen que todo ser humano en el momento de llegar a un momento de acabar con todas las posibilidades finitas, o sea, estadísticamente todas las mutaciones habidas y por haber, el ser humano muta, empieza, ¿verdad?, a producirse una evolución. Por ejemplo, por darte un ejemplo, acá en la antigüedad, obviamente, cuando era el humano todavía primitivo, el animal era el que llevaba la cadena trófica, ¿verdad? Porque era el animal el que cazaba y el humano el que se tenía que esconder, subía a los árboles, etcétera. Hasta que solo un humano se le ocurrió golpear las piedras y creó el fuego. Todos los otros humanos se vieron beneficiados por ese humano que pudo lograr eso. Y obviamente eso arrastró a todos los demás y ya la cadena trófica cambió, ¿verdad? Ahora ya no era el animal el que llevaba la cadena trófica, sino que el humano. Y Ok, todo sí. eso lo explicaba el libro. Y también habla el libro de los 7 círculos cósmicos. Explícalo tú. De la mente. De la Sí. mente. Bueno, el libro habla que cuando las personas empiezan una comprensión espiritual, una especie de comprensión de la conciencia, bueno, aclarar que la conciencia no es más que la plena comprensión del sentido común. Igual el camino espiritual no es tan complejo, eso, la conciencia es eso. Pero todo eso también se ve reflejado en niveles cósmicos de la mente, de tu mente. Entonces, cuando la persona empieza a ascender esos niveles cósmicos, empieza a adquirir más conocimiento, más revelaciones Y más conexiones. y más conexiones internas. El otro día yo veía tu canal y había, se me olvidó el nombre de ella, una entrevistada tuya que hablaba Ajá. que se conectaba con su fuente interna, con el maestro y que era
veía esa entrevista y que me hizo mucho clic, pero Claro, sí. ese tipo de conexiones y de personas que logran esas conexiones son porque han trascendido esos círculos cósmicos o psíquicos de la mente, que de hecho se ve reflejado en el momento en el que uno muere. Uno despierta en los famosos mundos de estancia que están mencionados en el libro, y uno despierta en el mundo de estancia correspondiente al nivel cósmico mental de que uno llegó. Por ejemplo, Aquí en si, vida, claro, encarnado. por ejemplo, yo me muero a los 30 y alcancé el primer círculo cósmico de la mente. Entonces yo me muero, resucito, me restablezco en mi cuerpo más espiritual en otro mundo y empiezo mi conciencia con los mismos patrones ahora que si me hubiese muerto ahora, pero con otro cuerpo y en un planeta, en una esfera donde yo voy a empezar a trascender todo lo que no trascendí en este mundo y empezar a trascender esos 7 círculos que se ven reflejados en los 7 mundos de estancia que tiene este universo para la gente que va ascendiendo de niveles espirituales post-mortem. Claro. Pero también el libro habla Sí, de que todo ser humano tiene algo muy especial, que la verdad es que muchos seres lo envidian, que es un fragmento de Dios que está dentro de nosotros. Yo sé que tú lo sientes, ¿ah? Y que muchos de nosotros lo sentimos. A veces se siente como si fuese una voz. No es una voz, pero se siente una información que es distinta, que Es no viene de como ti. la voz de la intuición, por así Claro, decirlo, como la voz de la intuición. de ese sentido común de la conciencia. Exacto. Es como, por ejemplo, si ve a alguien que se está ahogando. El sentido común te va a decir, anda, ayúdalo, ¿cierto? Esa vocecita, ¿verdad?, que te habla, es ese fragmento que Dios nos regala a nosotros los seres mortales, los Lo, seres que venimos a experienciar acá en los mundos del tiempo y el espacio. claro, la particularidad que tiene el ser humano es que, bueno, nosotros somos una de las creaciones más bajas con conciencia. Bueno, no es algo que sea negativo ni nada, o que no menos cabe como raza, pero nosotros como compensación cósmica tenemos un fragmento puro de la fuente universal dentro de nosotros. El ser humano es uno de los pocos seres en la creación que tienen una conexión directa con la fuente infinita en su interior. Entonces, cuando el hombre va descubriendo esa realidad, se va convirtiendo en lo que denomina el libro en seres ascendentes, que son las personas que empiezan un camino Espiritual. de progresión espiritual hasta llegar a la fuente. Eso explica. claro. Claro. Entonces, lo grandioso de este fragmento que te entrega Dios es que es un fragmento que viene con una prepersonalidad y la finalidad de este fragmento es fusionarse con la personalidad humana, ¿ya? Todo esto nosotros lo fuimos aprendiendo en el camino, pero obviamente mientras más leíamos, más nos iba calzando cosas y empezaron ya a producirse cosas en el exterior, o sea, aquí en la 3D, en el mundo real. Y ahí empieza nuestro primer contacto. Sí. Eh, no sé cómo empezar a contártelo porque es algo súper personal, no lo hemos contado a Pero, mucha gente. Claro. pero Pues así, tal cual primeramente, como sucedió, así como se dieron las cosas. ¿Cómo fue esa primera bueno, vez? primero fue obviamente en la cordillera, bueno, tenemos que recordar que la cordillera de los Andes está considerada la Kundalini del planeta. Ujú. Exacto, sí. Es, claro, está considerado toda la línea de los Andes que llega quizás hasta Centroamérica, qué sé yo, ¿no? Está destinada a ser el levante espiritual. Por lo tanto, la Tierra, todo el cordón montañoso de los Andes viene a ser un punto energético bastante potente, en lo cual en uno de nuestros retiros que hacemos nosotros a la montaña, de meditación, de un poco de desconexión con la Matrix, hemos experimentado el primer contacto que fue algo muy complejo de explicar porque pasa, por ejemplo, meditando en la naturaleza y que de repente te tome una energía que pareciera más fuerte que una energía eléctrica, pero es sutil y no te daña y como que te llena de información, te esclarece,
te renueva y te deja como una brújula, por así decirlo. Te marca un camino. Es complejo el tema del contacto porque nunca ha sido un contacto físico como tal, siempre ha sido a través de energía, a través de manifestaciones de la naturaleza, cosas como un poco más extrasensoriales, pero nunca algo físico como de un ser de tú a tú. Para poder concretarlo un poco más, Sí. estábamos en la meditación en las Ajá. montañas. Sí. Nosotros ya con este conocimiento, complementados ya como pareja, como un solo ser prácticamente, cuando en la meditación Jacob me dice, vamos a dar una vuelta, y me toma de la mano. Y vamos a dar una vuelta y llegamos a una parte del lugar donde estábamos que era un claro. Y el sol estaba justo arriba de nosotros en nuestras cabezas. Y empiezo yo al momento ya de pararme y empezar a caminar, empiezo a sentir esa energía. Ok, sí. Para demostrarte un poco la energía, porque como te digo, no hay palabras en esta tierra para poder describirlo, pero era una energía magnética, efervescente, de amor, eléctrico, no sé cómo decirlo, porque era placentero, pero yo tiritaba completa y la energía estaba ahí. Y Jacob se veía mucho más tranquilo que yo. Ajá. Entonces yo en ese momento, bueno, muchas cosas pasaron dentro de mí, pensé que él era como un canal, Claro. algo así, que gracias a él me había podido conectar. Pero sí efectivamente llegó un punto muy específico en ese claro, donde nosotros paramos, nos abrazamos, y en ese momento siento yo que baja ya esa energía completa sobre nosotros y empieza a producirse algo que yo nunca había vivido, que era una conversación telepática. Yo al principio pensé que estaba conversando con él, pero no era él. Él estaba viviéndolo, pero como prácticamente un observador. Y, y yo obviamente no hallaba mucho cómo explicar esto porque estaba hablando mentalmente y no con palabras. Y me estaba llegando información porque a mí esto ya de cierta manera me había pasado a veces, porque como yo ya sabía que existe ese fragmento de Dios dentro de nosotros, yo a través de las meditaciones, oraciones, uno se va conectando y te van haciendo respuestas. Pero esta vez fue algo fluido, total. O sea, yo preguntaba, me respondían, yo preguntaba, me respondían. Y se empezó a producir un acople de que fue ya corporal, porque era un tema de respiraciones, por ejemplo, yo sentía la intensidad de la energía que se intensificaba y yo empezaba a sobreexaltarme así, y el corazón que se me salía, entonces a la misma energía yo tenía que decirle como para un poco, y después yo quiero más, quiero que vuelva, y bueno, estuve mucho rato en eso, Jacob ahí también viviéndolo todo, si estábamos ahí todo el rato abrazados, conectados total, pero ya no era solo con nosotros la conexión, Ok, sino sí. que después con el tiempo y también conectando con lo del libro, supimos que con el que nos conectamos fue el Dios Supremo. Te explico un poco. Sí. Al principio era el yo soy, el Dios, ¿verdad? Solo en su eterna, ¿verdad? Soledad y magnificencia. Y él estuvo una eternidad completa pensando en cómo iba a crear y cómo iba a ser padre. En el momento que él decide producir la primera tensión universal y fragmentarse y poder separarse para poder crear, él ya después de crear en el paraíso, podamos decirlo, que es donde es un lugar eterno, no existe ni el tiempo ni el espacio, pero ya saliendo de él existe el tiempo y el espacio, o sea, él lo creó así. Y en el tiempo y el espacio, él ya no se llama el Dios Padre o el Dios Yo Soy como antes. Él ahí ya adquiere el nombre del Dios Supremo, que es este Dios que experiencia a través de todos los fragmentos que dejó en sus hijos. Claro. Esto también lo habla el libro, Sí. también lo habla el libro de Enoch, también lo habla el libro de Melquisedec.
También lo habla el libro El padre habla a su hijo, de Isabeta Rabacio. eh, la Biblia, el libro Mormón, libro del Gran Precio, Perla del Gran Precio, perdón, Doctrina y Convenio. Hay que leer bastante entre líneas para poder llegar a esa información. Si quieres te la paso porque la tenemos, pero Ok, sí. sí, está muy profunda, pero está. Bueno, Ok. ese tipo de contacto, Sí. igual en la antigüedad existió y quedó plasmado. Por ejemplo, en el libro se menciona que las personas que empiezan ese enlace con los ajustadores se denominan personas ascendentes. Ascendente. Eh, y tenemos dos pruebas de seres que de verdad fueron ascendidos y no probaron la muerte y están plasmados en la Biblia, que son Enoc y Elías. Bueno, y en otros libros ya oficiales, por ejemplo, en la Perla de Gran Precio, sí, Perla de Gran Precio, sale como Enoch a través de estos contactos extraterrestres con las razas de las jerarquías superiores, eh, superiores espirituales, él tiene la capacidad de preparar un pueblo y ascender con un pueblo completo. Claro. Y es el pueblo de Zion, muy mencionado, No sé si lo ubicas. sobre todo en la cultura Claro, Rastafari. claro, sí, sí. Bueno, Claro. Entonces ahí también combinamos más culturas, que es la cultura Rastafari. Claro. Que también ellos la filosofía que tienen es el I and I, que es el yo y yo, o sea, ellos como personalidad y su yo interior, que es ese fragmento de Dios. Y ellos también hablan, porque ellos en el momento de ya complementarse con su I and I, se produce la armonía completa, se cumple el único mandamiento que en realidad es válido, que es amar a Dios como te amas a ti y amas a tu prójimo. Cumpliendo ese mandamiento tú ya cumples los otros. Todo eso fue decantando y además en ese momento la información que iba llegando era en eso, era prácticamente de que se empezó a producir esta fusión de uno con su fragmento verdad de Dios y eso obviamente produce que tengas mucha más información, que llegar a muchos más libros ya más trascendentales. Dentro de eso, Johanan, hemos complementado todo. Por ejemplo, el libro de Urantia Sí. está, bueno, yo sé que muchas personas que leen Urantia no van a estar de acuerdo con nosotros, pero está completamente conectado con los libros de Juanjo Benítez. Ah, ok, Los claro. caballos de Troya, ¿verdad? exactamente. Bueno, yo igual quiero un poco esclarecer. Muchas veces se ha tildado a Juan José Benítez de plagio con respecto a lo que es Caballo de Troya. Y creo que es hora de igual esclarecer y dar mención al hombre de que realmente no es un plagio, realmente Troya tiene su connotación y los que resuenen con Troya y su historia, ellos saben que es así. Claro. Pero para esclarecer, nunca ha sido un plagio. Benítez tiene una visión bastante especial. Bueno, él mismo en tu canal ha dicho que el maestro lo reconoce como su compañero, Así es. al maestro Jesús. Y, y Juanjo, valor Juanjo, para hacer la pega que ha hecho. O sea, francamente, no sé cómo alguien que puede leer Urantia pueda dudar de los caballos de Troya, porque si está escrito ya en dos libros, un libro que viene, ¿verdad?, de fuera, y un libro que además ya se hizo acá adentro, y todo calza, paralelo, claro. es como dudar de eso. O sea, nosotros lo leímos después de haber leído el libro de Urantia completo, y claro, o sea, está todo ahí, y ahí parte también la parte emocionante con nosotros, porque ahí empezamos a entender todo el contacto UFO, porque claro, o sea, no sé si tú has leído, ¿verdad?, los libros de Urantia, o sea, perdón, de Caballo de Troya, donde explican, por ejemplo, en el monte, en el Getsemaní. Ah, bueno, sí, de hecho, en el primer Caballo de Troya hace mención hacia dos eventos de connotación UFO en el Caballo de Troya 1 y de ahí en adelante, bueno, después sobre todo en el 8 es bien cototo. En el 2 y el 3 también cuando explican toda la parte del Getsemaní, que Jesús antes de ya ir a cumplir su última misión, claro, llega una nave
en el cual baja un ser y Se fusiona con se ese ser. fusiona con ese ser, y gracias a que él se conforma uno solo con Dios, va a enfrentar lo que tenía que enfrentar junto a él. O sea, cuando también las Biblias, la Escritura dicen que Jesús y el Dios son uno, es cierto, porque en ese momento se complementaron y fueron uno. Él, Jesucristo, también actualizó al Supremo, porque también todo calza, o sea, no puede existir un Dios que no sepa lo que está pasando actualmente, que sea un Dios desactualizado. Y que sea indiferente a lo que creó. De hecho, una de las condiciones que tienen los dioses creadores en el libro grande, digo dioses creadores porque eh, Dios tiene muchos hijos que crean. Uh-huh. Jesucristo uno. Claro, uno de los requisitos para ellos es tener una plena administración y un dominio en sus creaciones, es pasar por las experiencias de sus creaciones. Eso Claro, igual lo que esclarece un así poco. es. Ahora, todo esto, desde luego, es a través de la lectura, a través del estudio, a través de seguir ustedes investigando, indagando todo lo que implicaba estos grandes temas, como ya nos han venido comentando. Pero ¿en qué punto de esta historia comienza esa experiencia de contacto? Ya nos han dicho. Pero ¿cuáles fueron quizá esos primeros mensajes, esa primera comunicación con esas otras realidades? ¿Qué les dijeron ahí en esos primeros mensajes? Bueno, una particularidad que Sí, tiene el Dios de la experiencia, que es el Dios Supremo, es que nos hace experienciar y después entendemos. Entonces, todo nuestro camino fue como práctica y error, y así aprendíamos. ¿Qué pasaba? Que cuando teníamos esos contactos, se nos decían muchas cosas que eran como a futuro, que obviamente en el momento no entendimos. Por ejemplo, por darte un ejemplo muy claro, a nosotros nos dijeron que nos teníamos que casar, y nos casamos. Era algo que ya, o sea, imagínate, que es un contacto así, que tuvimos entre los dos, y nos mandan a hacer eso, o sea, teníamos que cumplirlo también. Y así muchas cosas. Nos iban pidiendo cosas diariamente, qué es lo que teníamos que ir haciendo, con qué gente teníamos que ir juntándonos, a qué lugares teníamos que viajar. Entonces fueron como muchas cosas pequeñas también las que fueron contribuyendo a que en ciertos momentos pasaran contactos ya como más grandes. Ahora también la línea de contacto que hemos establecido en realidad ha sido con los seres que, bueno, primeramente con los seres que custodian a cada ser humano. Todos los seres humanos que empiezan un avance espiritual, se hacen manifiestos sus seres, ¿cómo se llama? Custodios, por así decir, tu ángel guardián, como lo quieran mencionar en las culturas que estén. Eh, y los primeros contactos también son con esos seres que están muy interesados en que nosotros podamos ascender. Por ejemplo, también el libro explica que si tu guardián, tu arcángel, te guía y tú como humano asciendes, tu arcángel también recibe ese fragmento de Dios y vive tu camino contigo como compañero. Claro, por eso yo al principio te contaba que somos envidiados por mucha otro tipo de seres creados. ¿Por qué? Porque el humano mortal es el que tiene el fragmento de Dios dentro de sí. El ángel, por ejemplo, viene después de nosotros hacia arriba, ¿verdad? Mirando hacia arriba, hacia Dios. Ellos no tienen esa posibilidad de ascender. Ellos solamente ascienden si el humano que tuvieron de custodia asciende. Entonces, eso ha traído obviamente muchos problemas, porque si entenderás, hay seres que se rebelaron. O sea, aquí ya aparte el nombre Lucifer, ¿verdad? Que todos conocemos, y que el libro esclarece totalmente quién es ese personaje, qué fue lo que hizo, cuáles son Las repercusiones los que motivos que tuvo para hacerlo y las repercusiones. En este planeta en específico fue la peor parte. Bueno, en la Biblia dice, Lucifer se llevó 3/4 partes del cielo con él. ¿Qué significa eso? Que Lucifer, cuando se rebeló, ¿verdad? Y consiguió su séquito, se llevó a muchos seres de muchos planetas, muchas dimensiones claro, de este sistema. de este sistema, y finalmente por esa razón se cortan todos los circuitos espirituales. O sea, la Tierra no tenía conexión espiritual como sí gozan otros planetas.
Además, el libro Durante también explica que Dios, cada 10 planetas que hace, uno es experimental. Este es experimental. ¿Qué pasó? A través del libro Albedrío, Dios, ¿verdad?, decide dar esta única chance para no transgredir el libro albedrío también de Lucifer y de todo su séquito. ¿Qué pasó en este planeta? En este planeta, como explicaba Jacob, cuando ya se forma la vida, vienen seres. Siempre han venido seres a la Tierra. Siempre nosotros hemos estado de la mano de otros seres que nos han ayudado a evolucionar y a seguir un modelo de vida. El primer ser que viene acá se le llama el príncipe planetario, aquí conocido como Daligastia. Él, junto a su mano derecha, Caligastia, o al revés, No, Caligastia y Caligastia. Daligastia por ahí, son los que deciden unirse a A la causa de a la Lucifer. causa de Lucifer. Y eso produce que en este planeta obviamente haya un desorden terrible con respecto a lo que es la línea de tiempo en otro planeta y en el universo completo. O sea, aquí prácticamente hubo un golpe Un golpe de y estado planetario. se tomaron este planeta. Así de fuerte, quizás no se entiende mucho, la verdad es que... Mira, pasa que cuando se crea un mundo en un universo, Sí, está muy... ese mundo requiere una Claro. supervisión de la evolución, y cuando surgen las primeras razas, eh, todos los planetas con protocolo tienen la llegada de un administrador planetario. Y ese administrador planetario viene con un séquito al planeta que tiene que administrar. De hecho, es uno de los cargos más importantes en el universo, el ser el príncipe planetario, porque de esa esfera pueden salir millones y millones y millones de seres y que empiezan a experienciar sus primeras vivencias como creación. Y lo que tiene que procurar ese príncipe planetario y esa administración que viene del universo por mandato de Dios es hacer que la esfera progrese, tenga cubiertas sus necesidades básicas, y en tanto material como espiritual y cultural. ¿Qué pasó? Que con la rebelión de Lucifer, la administración de este planeta se decidió sumar a la causa, y este planeta fue utilizado como trinchera, por así decirlo. Y el planeta entró en un estado de golpe planetario, un golpe de estado planetario, por así decirlo. Por lo tanto, quedamos exentos y quedamos descomunicados de todas conexiones espirituales en el universo. O sea, nosotros somos como los que tenemos la peste y los aíslan, una Claro. cosa así. Para no poder expandir más esa semilla, Claro. que nosotros vemos las repercusiones de hoy en día, las repercusiones del mal. Claro, entonces, ¿qué pasó, Jonathan? Que después de haber aprendido todo esto, Sí. después de empezar a conectarnos con Dios Supremo, empezamos ya a tener contacto que, como te digo, al principio no entendíamos nada, no sabíamos nada de ovnis, extraterrestres, intraterrenos, nada. Nosotros todo fue en el momento, fluyendo, después íbamos entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? En una de esas ocasiones que vamos a las montañas, estamos en meditación y empezamos a sentir una sensación desagradable, por decirlo de alguna manera. En ese momento, cada uno por separado, en su mente, en la meditación, ¿verdad? Etéricamente, tenía su propio viaje. Ninguno de los dos viajes fue agradable, porque sentimos energías ya, pero no de amor y efervescencia como era la de Dios, sino que eran seres negativos, que estaban en contra de esta comunicación y de lo que estábamos haciendo. Entonces, la verdad es que nuestros primeros contactos fueron con puros seres negativos. Lamentablemente se han sobrepasado un poco con nosotros. Lo que se siente estar con estos seres es complejo porque no es solamente la oportunidad que tienen ellos de bajar tu vibración y como que sentir uno miedo, ansiedades, como bajón, aquí le dicen, ¿verdad? Que es como
bajón energético, bajón claro. energético, claro. Claro, sí, sí. Ellos se alimentan de la energía de los seres. Sobre Ok, todo si son seres que están un poco más despiertos, ellos aprovechan eso, ¿verdad? Porque es más energía para ellos, porque ellos no tienen cómo vivir. Estos son seres que fueron creados por estos seres revelados a través de este séquito con mutaciones. O sea, muchos los conocen como los Anunnaki. En el libro de Urantia no sé si sabrán que son los Anunnaki, pero ellos son. claro. Son estos seres que se tomaron el planeta y se autoproclamaron dioses, porque no reconocían a Dios como Padre. Reconocían a Jesucristo como el creador de este universo, pero no creían en el Padre. Y eso fue lo que produjo toda la rebelión de Lucifer también. Entonces estos seres, pucha, ¿qué no nos hicieron? Aparte del tema de bajón Sí, mental y vibracional, también lo hicieron corporal. pasa que, bueno, hay entidades negativas que quieren aprovechar las debilidades del hombre y tratan de emanar de implantarte energías bajas. Tenemos un sistema que también te inculca y te cría en el miedo. Nosotros vivimos en la cultura del miedo y no es como tabú decirlo. Todos sabemos que, bueno, y de hecho lo vemos reflejado en la situación que estamos viviendo aquí en Chile, y se ve reflejado que Y en todo el mundo en realidad. Claro, estamos en una así es. cultura del miedo, estamos en algo que va más allá de los gobiernos que incluso están establecidos. La administración planetaria es una realidad y los gobiernos del mundo están todos conectados con ellos. De Eh, hecho, claro, la famosa elite, la famosa círculos de poder y todo eso están todos conectados con estos seres. Entonces, la sí, misión de ellos es mantener a la humanidad en vibración baja para que nunca puedan salir de esta cárcel, porque finalmente si uno no despierta la conciencia de acá, no puede salir. Entonces a ok, ellos les conviene mantener más gente claro. presa porque se viven de esta energía. Y en realidad la energía es para ascender, es para despertar la conciencia, es para iluminar el resto, qué sé yo. Claro. Qué Entonces, interesante todo se está esto viendo que, mucho. Dime. claro, sí, muy interesante todo esto que nos están comentando y creo que ha sido un aprendizaje muy arduo el estarse informando, el estar, pues de cierta manera también experimentando. Mencionan ustedes que en la primera parte de su experiencia, bueno, no era agradable ese contacto, esa comunicación, pero el 2019 cambió algo o sigue siendo en ese mismo sentido. Eh, Mira, pasa que los primeros contactos fueron de verdad un tema más interno, más con los guías, más con la presencia del maestro, con la fuente interna y un proceso más interno, mucho más profundo, que después se empieza a ver reflejado en el exterior, pero eh, el contacto externo, que ya sabíamos que no venía de nuestro interior o qué sé yo, y ya se manifestaba como algo en el ambiente distinto. Por ejemplo, nosotros oíamos sonidos. Así se empezaban a presentar, por eso te digo, al principio nosotros no sabíamos, porque nunca habíamos tenido contacto, no sabíamos, habíamos visto cosas en el cielo, ya, y eso era como algo, entre comillas, normal. Pero ya después, por ejemplo, en meditaciones notábamos que había un sonido en el cielo. Allá comprenderás que estábamos en plena cordillera, no pasan aviones por allá, no hay sonido, no hay gente. Nosotros pasábamos muchos días allá y no veíamos a nadie. Entonces empiezan a salir estos sonidos, como si fueran aviones volando, así como turbinas. Después también se escuchaban sonidos como, por ejemplo, cuando las olas, o sea, las hojas chocan en el viento y suena como un todos esos sonidos empezaron a tener ya, ¿cómo se podría decir? Sentido. Claro, la Eh, concordancia. bueno, el humano, como te decía, a través de la evolución, el humano tiene mucho otro sentido aparte de los cinco que conocemos. O sea, el primero ya se empieza a representar con tu glándula pineal, aquí el tercer ojo que es el ojo de la intuición. Como te decía, lo primero que pasó con nosotros en los contactos fue la clarividencia, uno de los dones,
que era que nos decían cosas que iban a pasar, ¿verdad?, mucho más adelante. Y después partió lo mío, que era la clariaudiencia, que fue captar ya otros sonidos y empezar ya a recibir la información de esos sonidos. Entonces yo ya me fui dando cuenta quién eran quién. Yo ya sabía que tal sonido eran seres de otras dimensiones que venían de afuera. Y también habían otros sonidos que son seres que son intraterrenos, que incluso son muy territoriales, o sea, ellos están incluso antes que nosotros acá. Entonces tampoco están de acuerdo con la evolución porque está en una evolución planetaria. Esto ya no es solamente aquí, sino que ya deja de ser planetaria y empieza a ser universal. Por eso se empezaron a involucrar también otros seres. No sé si has escuchado de los pleiadianos, por ejemplo, Claro, los sí, 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 sirianos, claro, ¿verdad? Tú desde luego. también tuviste un entrevistado, un siriano que, claro, Así es, sí. oímos esa entrevista y nos calza todo. Pero después, o sea, eso lo empezamos a escuchar ahora, este último año, el final del año pasado. Nosotros al principio no sabíamos nada, yo escuchaba los sonidos, me llegaba la información, pero al principio no entendía mucho porque los contactos habían sido más espirituales. No, nunca pensamos que Dios nos iba a llevar a seres extraterrestres, aunque era bastante lógico. Entonces, ya después, claro, cuando se produjo estos dones, Jacob también se le incentificó otro don, que es el de la bilocación, que es algo muy similar a lo que pasa cuando uno se desdobla, cuando está durmiendo, ¿verdad? Uno como que siente que sale de su cuerpo y se puede mirar a sí mismo. Esto es algo similar, pero es distinto. Claro. Híjole, qué interesante, de verdad, qué interesante todo esto que nos están planteando. Muy bien, pues para ir cerrando ya esta entrevista, me gustaría que nos pudieran hablar sobre, no sé si en algún momento les hayan hablado del futuro. Muchos de los contactados que han estado en el canal, que han pasado por aquí, nos hablan de grandes catástrofes, de los grandes cambios planetarios, entre muchas otras cosas. En la experiencia de ustedes, ¿les han hablado algo de esto o ese futuro está enfocado a qué? Mira, por ejemplo, se ha hablado también últimamente con respecto a los 144.000 que menciona la Biblia y bueno, y que menciona varios libros. En el libro Melquisedec igual está esa cifra y bueno, Jaula. claro, en muchos libros que apuntan a esa cifra. Y ese es el número de semillas estelares, o sea, de seres que despiertan y que muchas veces son seres encarnados de otros planetas o planos o dimensiones incluso, eh, que despiertan y ya tienen la capacidad de fusionarse o de transmutarse, transfigurarse como lo quieren llamar. Y pasa que han mostrado que viene una especie de juicio, es verdadero lo del juicio, pero no es un juicio a la humanidad, es un juicio en realidad a la administración planetaria de este mundo y de ahí para arriba, porque es un juicio que muchas veces se le ha inculpado al hombre, se le quiere muchas veces criminalizar al hombre por su acto, por todo, pero en realidad tenemos una administración planetaria que fracasó, que no estuvo acorde Al plan al original. plan divino, y gracias a eso tuvimos repercusiones que las vemos hoy en día en la actualidad, la desigualdad, la pobreza, la violencia, y eso es lo más suave. Entonces, viene ese juicio, y ese juicio lo traen los seres de luz, pues nosotros, los seres que estamos canalizando esta energía, estamos anclando la energía de la creación y la justicia. Entonces, vienen las oleadas de ascensión, Claro. que son lo que se ha mencionado en mucho y está en la palestra también este último tiempo, que son seres que van a alcanzar el nivel que no es muy alto en realidad, lo que es adquirir un nivel de conciencia y de discernimiento espiritual nada más. Y, empiezan las oleadas de ascensión, que dicen que son tres. Los primeros, que son los que, Los 144.000. claro, que son los 144, que ascienden, se capacitan en ciertas cosas y vuelven a instruir. Y de ahí en progresivo la Segunda y segunda tercera y oleada. tercera oleada. La Claro. primera oleada
también trae la famosa resurrección de los muertos. ¿Qué pasa? Que cada cierto tiempo, bueno, lo vimos cuando pasó, cuando vino Jesús, Él muere y después resucita y Él adjudica una era. Él se lleva a todos los seres que habían muerto desde la creación en adelante. Entonces empieza la primera exposición de lo que es la ascensión y la resurrección de los muertos. Entonces Jesús nos deja ese primer ejemplo de que hay una resurrección, pero también nos deja un ejemplo de que hay una transfiguración. En el libro bueno, en la Biblia sale en Y el en libro de Urantia y Urantia, en todo, en los caballos de Troya también. claro, sobre la transfiguración, el monte de la transfiguración, que fue cuando Jesús lleva a 3 discípulos, los que siempre lo acompañaban, y lo llevan al monte Hermón, y él se decide manifestar en su forma divina y es visitado por seres extraterrestres, son seres del universo, seres de luz, y los apóstoles, para poder tolerar la presencia celestial del Creador, porque él se transfigura y recibe por unos instantes su fuerza celestial, para poder también comunicarse con los otros seres celestiales que venían a comulgar con él. Entonces, ¿qué habla más la historia? Que Los Jesús, apóstoles también claro, vieron esto, por lo claro, tanto ellos también, un ser humano fueron, así normal no puede ver la luz celestial así tal como tal. Por claro, eso Jesucristo los llevó a ellos, que fueron 3 en específico, los que siempre estaban con él, y ellos a la vez también tienen que sufrir esta transformación para poder soportar la presencia la celestial. presencia celestial. Entonces Jesús por algo los llevó, él dejó aquí testigos y es para dejarnos el ejemplo de que esto se puede hacer si tú alcanzas la evolución de vida. Entonces, claro, todo el tiempo, Johanan, nos han dicho que estamos en los últimos tiempos, que no en los últimos tiempos de la Tierra ni del ser humano, no, al revés, son los últimos tiempos de la tiranía que estamos viviendo. La adjudicación de la era, que es lo primero que a mí me calzó, como te decía, el antes y después de Cristo, o sea, un año cero, lo produjo él. ¿Qué pasa? Ahora también va a venir un ser que va a adjudicar la era. Y aquí también complementamos totalmente los libros de Paco Calero, que muy curiosamente, Paco, tú sabes que él tiene un dibujo, ¿verdad?, del ser que él vio, que justamente es el Supremo. O sea, bueno, no sé si ahí se logra ver, ¿verdad?, la imagen de Paco Calero. Bueno, claro, él es Jesús, Claro, él es Supremo, sí, el mismo ser con el cual nosotros nos contactamos. Y como te decía Isabeta Rabacio, que es la autora del libro El Padre habla a su hijo, que es un libro católico en el cual también se le da una gran revelación a la Iglesia Católica que decidieron esconder. Ella también hizo el retrato de Dios con el que ella se contactaba, que es el Dios Supremo. Es el mismo Dios que nosotros nos contactamos. Entonces, obviamente, nosotros ya empezamos a unificar todo esto, y al unificar todo esto también empezó el contacto con la raza felina. ¿Cómo partió la raza felina en todo esto? sí. Como te decía, nosotros ya habíamos estudiado un poco la cultura rasta, el Ayanai, pero ellos tienen esta cultura gracias a Selassie. Selassie, ¿verdad? Es el hijo de, bueno, no es el hijo, viene de la descendencia del rey Salomón con la reina Saba. O sea, él es parte de las 12 tribus y es de la tribu de Judá. La tribu de Judá está representada por un león. Además, como te decía, ya habíamos leído los libros de Enoch, donde también hablan de Dios el los león. dioses león, los cachorros león, y también de la profecía de la raza felinas, porque no es solamente una raza en específico, son varias razas que son felinas. Y bueno, Jesús también provenía de la tribu de Judá. Por lo tanto, en este planeta hay predominancia de razas felinas. Es por eso que nosotros también nos encontramos con Jenny y
y la verdad es que conocemos también a varios seres que pertenecen a la raza felina, porque finalmente todos tenemos un poco de esa sangre adánica, esa sangre que portó Jesús en un momento, sangre judía. Recordemos que los judíos se esparcieron, ¿verdad?, por todo el mundo, y ahora hay judíos en todos lados, y hay sangre judía en todos nosotros prácticamente. Esto se homologó y ahora estamos todos mezclados, ¿verdad? Y finalmente ese era el plan de Dios, que todos pudiéramos tener la posibilidad de poder evolucionar a través del conocimiento y a través de la conciencia. Ahora, volviendo al tema del mensaje para para ahora último, y bueno, como sintetizar el que vienen seres de luz, ahora yo me atrevería a decir este 2019, se viene un juicio planetario, se viene una adjudicación de la era, se viene una reivindicación con respecto a los seres humanos, porque nosotros hemos sido en cierta parte víctimas de un destino igual bien cruel. Entonces, Sí. como humanidad, entonces viene una reivindicación, viene Una compensación claro, viene una cósmica. compensación. Dios sabe siempre cómo compensar. Entonces, esas son como las proyecciones como a grandes rasgos de lo que viene ahora. Muchos dicen que lo que va a pasar es como un gran flash en todo el planeta, que obviamente nadie va a poder no darse cuenta de eso, y obviamente eso va a despertar mucha más conciencia. Todos vamos a estar hablando de lo que pasó, por qué fue ese flash. Y bueno, muchas personas también hablan de que va a empezar a producirse ya los contactos como más visuales, pero yo la verdad es que eso ya está. O sea, es cosa de ver lo que haces tú, lo que hacen muchos youtubers, fotos que están en Facebook, en todos lados. Hay naves, están los contactos. O sea, de hecho fue uno de los problemas que tuvimos nosotros al principio con estas razas negativas, que fue que yo les decía, ya, pero si esto no existe, si ustedes no existen, ¿cómo existe esta comunicación? Y ahí partió todo. Claro. Porque ellos no pudieron decir que no, esto no existe, porque nos estábamos comunicando. Entonces, el hecho de que ya hayan muchos seres que se comunican es lo que ya hace esto evidente. Entonces, ya que empiece a ser más, va a ser paulatino, va a ser normal, va a ser algo totalmente normal para nosotros, porque ya se está dando y lo hemos asimilado bien. Pues muy interesante, de verdad, muy interesante todo esto que nos han compartido. La gente que los mira, la gente que los escucha, ¿en dónde pueden entrar en comunicación con ustedes en caso de que tengan algún cuestionamiento, que deseen alguna asesoría sobre algo en específico? ¿A dónde lo pueden hacer? Yo creo que lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, que es dannyd-13 es como Dani D-13 @hotmail.com. A través de ese correo nos podemos mantener contactados, responder preguntas, compartir historias, lo que quieran. Pasar información, muchos libros, claro, los tenemos en libros, toda la información que hemos recopilado todos estos años lo tenemos todo, así que específico ya, todo cómo han pasado las cosas, no sé, hay tantas cosas que obviamente no te alcanzamos a nombrar, que bueno, está ahí la investigación y estamos dispuestos obviamente a compartirla, porque esa es la conciencia colectiva, el hecho de compartir esto, de que todos podemos llegar a estas mismas capacidades, estas mismas conexiones tanto internas como externas, y llevar a muchos más con nosotros, porque eso es la salvación de este planeta. El poder despertar, el poder darnos cuenta de las mentiras, del mundo que estamos viviendo, y que no es como debería ser. Todos, por el hecho de ser humanos, son dueños del planeta. No puede existir que solamente algunos sean los dueños. Por ejemplo, aquí en Chile es insólito, o sea, nosotros no hay nada en Chile que sea chileno. El agua no es chilena, el gas no es chileno, el cobre lo venden mucho más barato afuera que acá, el litio no lo explotan, los recursos naturales, la Patagonia, lo vendieron completa. El agua, nosotros no tenemos agua propia.
Y eso es lo que también pasa en muchos países y todos van a despertar. Esto que pasó aquí en Chile es parte del despertar y es una de las cosas que estos seres también nos dijeron, que esto iba a pasar, esto tiene que pasar y va a pasar de hecho en todo el mundo. Ya está pasando. Ya está pasando de hecho. Híjoles. El, pano- Apróntate. el panorama no se ve nada bueno para los siguientes meses, los siguientes años, ¿no? Es un tanto La verdad es complicado. que, la verdad es que no es tanto, mira, para la gente que tiene fe y que puede discernir entre lo que está pasando, son tiempos más de luz que de oscuridad, porque la oscuridad la hemos vivido todo este tiempo. Claro, ya De hemos hecho, tenido suficiente. sí, estamos viendo la transición de la luz, o sea, de la oscuridad a la luz. Ujú. Entonces, ya lo que venga ahora no Claro. es nada con lo que ha pasado. De Claro. hecho, es necesaria una transición para que de verdad haya un cambio, y va a haber un cambio a nivel planetario, pero eh, Universal también. repercute en lo universal. Exacto. Es la evolución del planeta, esto tiene que pasar, de hecho el libro habla de lo que es protocolarmente un planeta, cómo van pasando la evolución a través de los años, y todos los planetas llegan a un estado que se llama el estado de luz y vida en el planeta, que es cuando ya obviamente toda la gente despertó en su conciencia colectiva, ¿verdad? Ya todos tienen el conocimiento básico Los, que es que después de la los vida niveles carnal espirituales. viene la ascensión y uno recorre todos los planetas y universos y dimensiones hasta encontrarse con Dios. Es la recompensa, llegar al origen, de nuevo llegar a ser uno con Él, porque somos con Él, pues, estamos con Él siempre, está en todos lados, está dentro de nosotros, y todos los otros seres que nos están ayudando para poder completar esta misión, este destino que nos puso Dios, es porque, claro, ellos, gracias a que nosotros podamos ascender, todos ellos también van a poder ascender. Esto es una era planetaria. De hecho, Lucifer, uno de los postulados que tenía, era que cómo iban a esperar una era completa para estos vástagos que eran como la última cadena, el último ser más lejano a Dios. ¿Por qué iba a tener que él esperar tanto tiempo para la evolución, para él poder ascender y él conocer a Dios y incluso seres más bajos que él lo iban a conocer antes que él? Él no lo pudo soportar y por eso partió todo su tema. Y claro, eso produce, como te decía, Sí, envidia, claro. produce que también este planeta donde es tan hermoso, muchos seres quisieron venir acá y finalmente este planeta, como decía Jacob, es un planeta trinchera, pero también es un planeta que está cambiando de dimensión. Nosotros estamos en la tercera dimensión y vamos a pasar un salto cuántico de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Y ese salto cuántico no ha pasado nunca en ningún planeta, en ninguna era, en ningún lado, porque no vamos a tener que pasar por esta cuarta dimensión que es la dimensión etérica, la dimensión, ¿verdad?, de los durmientes, de estos seres que no pudieron despertar en carne y se mantienen en un estado durmiente hasta que venga un hijo, ¿verdad?, celestial a adjudicar la era. Es lo mismo que pasó cuando Jesucristo vino. Muchos seres estuvieron durmientes durante toda esa era hasta que Él vino y los liberó, ¿verdad? Y ellos pudieron tener como su juicio, habla en la Biblia, pero no es un juicio en sí, sino es que, ¿verdad? Terminó su Claro. tiempo de espera Sí. y ahora ya pueden empezar a ascender. Perfecto, pues ahí está. Pues muy bien, pues Daniela, muchas gracias por haber estado acá en esta ocasión con nosotros, aquí en la Insólita Experiencia. Jacob, también muchas gracias por haber estado aquí. Les agradezco enormemente su ayuda para seguir comprendiendo todo lo que implican estos grandes temas. Y estoy seguro que toda la banda de los Yojaneros también están muy contentos con esta explicación tan amplia que nos han dado en torno pues a estos grandes temas. Y de verdad que muchas gracias por haber estado aquí en La Insólita Experiencia. Muchas Hola. gracias a ti también, Sí, Johanan. Tu canal y todas tus entrevistas son esclarecedoras, todas son insólitas experiencias para que el mundo empiece a despertar y se dé cuenta de que lo que se veía muy lejano antes o muy loco, o que solamente le pasaban a ciertas personas, ya dejó de ser así. Ahora ya somos muchos y ya no se puede evitar, ya no podemos esconder esto, ya no tiene sentido esconderlo. Al principio, Johanan, pensábamos que nos estábamos volviendo locos, pero no. Ahora ya somos más, ahora lo podemos hablar abiertamente porque ya esto tiene que dejar de ser tabú
y que todos se acerquen y vean que es real, esto es real. Exactamente, pues ahí está. Pues muy bien, pues muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y bueno, pues ahí nos mantenemos en comunicación. Igualmente, un abrazo desde Chile, un saludo a todos los yojaneros y nada, A pues, Lourdes a también, Lourdes Muchas saludos. también. gracias, claro Y que sí. mucho bueno con el despertar de la conciencia, que Dios nos está parando y vienen buenos tiempos, pese a que las cosas no se ven ahora en este momento así bien, pero vienen muy Después de buenos la tiempos, tempestad viene, exactamente. viene el sol. Este es el último tramo de la adversidad, así que viene una luz bien bonita para después de este tiempo. Así que Perfecto. bendiciones, Juana, muchas gracias. Saludos a todos los yojaneros, cualquier cosa nos contactan y muchas gracias por habernos Al entrevistado. contrario, muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones, Gracias, chao, Chao. chao. gracias. Bye bye. Bueno, pues hemos escuchado a nuestros invitados en esta ocasión. De verdad que bien interesante todo lo que nos han planteado. Y sobre todo, ¿sabe usted que jóvenes inquietos, jóvenes que han hecho lo necesario precisamente por tener todos los elementos y llegar a conclusiones, ¿no? Y pues ahí lo tiene. Ha sido Daniela, Jacob, desde Chile, quienes, bueno, pues han vivido estas experiencias. Muy bien, pues ahí lo tiene usted la historia, en esto que es la insólita experiencia en Cuéntame tu historia. Las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor, ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla y desde luego la invitación para que usted esté muy al pendiente, la invitación para que usted se suscriba, la invitación para que usted forme parte de esta gran familia de los Johanneros Go. En YouTube como Johanan Díaz, así que oprima el botón rojo y después le da en la parte que es activar campanita para que ustedes sean de los primeros en ser notificados cuando vamos a tener un nuevo programa o cuando ya estamos al aire. ¿Ok? Bueno. Tenemos que en Twitter, yo sé que muchos de ustedes tienen Twitter, así que bueno, pues los invito, jóvenes, los invito a todos ustedes a que también estén muy al pendiente, los invito también a que ustedes, bueno, pues hagan lo necesario para ir conociendo lo que implica también este gran tema a través de la red social Twitter. En Instagram, que son puras imágenes, bueno, pues adelante, ayúdenme, compartan, déjenme un comentario ahí a través de las imágenes que poco a poco todos los días les doy a conocer. En el Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial. Así que, pues ahí lo está mirando usted también. Y la página donde ustedes pueden obtener mayor información es la www.insolitaexperiencia.com. www.insolitaexperiencia.com. Así que bueno, pues ahí tiene usted la información, ahí tiene todos ustedes los datos. Y de verdad que yo les agradezco enormemente que hayan estado en esta ocasión acá con con nuestros invitados, con Daniela y con Jacob, en torno a conocer pues esta experiencia que ellos están viviendo allá en Chile. Así que bueno, pues vámonos, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Vámonos. Miren, bueno, antes de que nos vayamos, quiero presentarles este regalito que me dio Neo y su esposa Lili, o Lili, mejor dicho. Aquí lo está viendo usted. Es un separador, miren nada más, es un ovni, ya vio, y el separador ahí llevándose una vaca, ahí está. Qué chido. Está tan bonito que, pues de verdad no lo quiero sacar. No, está muy bonito, muy cookies. Así que bueno, se lo presento porque de verdad está bien chidito. Bueno, pues vámonos. Muchas gracias a todos ustedes. De verdad que les agradezco un montón que hayan estado aquí en la insólita experiencia. Y bueno, pues los espero más tarde. Aquí los espero para que en conjunto vayamos conociendo lo que implican estos grandes temas. Recuerden que a mí me nombran Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Muchas gracias, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de los Johanneros Go. Hasta la próxima.